Restaurar puertas y ventanas de una casa con casi 100 años parece una gran idea. Pero sabía que restaurarla sería un trabajo muy difícil. Mi baño está listo para ser usado. Solo me falta el agua caliente para poder bañarme. Y para aquellos que me preguntaron si no tenía bidet, les quiero contar que sí lo puse. Hace mucho tiempo que no hago nada en mi cocina. Apenas si tengo armada la instalación de agua y en un mes es mi cumpleaños y quiero inaugurar mi casa ese día. Pero voy a mostrarles todo lo que me falta para terminar y que ustedes me digan si creen que llegamos a terminarla en un mes. Reformando una casa abandonada de casi 100 años para vivir en ella. Soy Nico y compré una casa antigua con revoques de barros y pasillos secretos que estoy restaurando hace 7 meses. Nico decidió volver a su pueblo natal y comprar una casa centenaria para reformarla sin experiencia previa. Lo que empezó como un desafío personal terminó convirtiéndose en un fenómeno digital con cientos de miles de seguidores. Hoy vamos a descubrir cómo a sus 27 años logró construir y emprender al mismo tiempo. Quédate porque seguro te va a inspirar. Bienvenido, Nico. ¿Cómo te va? Buen día, Marce. ¿Cómo va todo? Gracias por la invitación. Es un honor estar en este podcast y poder charlar con vos. Bueno, a mí lo que me interesa, como la gente se habrá escuchado en el inicio de este video, eh, charlar con vos dos partes que me parecen muy interesantes y que quizás abarquen a dos públicos distintos. Por un lado está tu experiencia como constructor, documentando la reforma de tu casa, el avance. Creo yo, si no entiendo mal, sin ninguna experiencia constructiva previa. Y por otro lado también hay una faceta que conversando con vos, en su momento, pude descubrir, y también después de visitar un poquito más en profundidad tu contenido, que tenemos una beta ahí de productor publicitario, con mucho conocimiento de marketing, que dado que sos una persona muy joven, me parece que puede llegar a ser como una referencia como para que muchos que están en tu situación, tanto jóvenes como vos o más grandes, quiero decir, encuentren quizás a lo mejor una fuente de inspiración para cualquiera de las dos actividades. En principio, yo quiero preguntarte, a ver, ¿hubo algún momento exacto en que vos dijeras, bueno, a partir de este momento tengo que empezar a mostrar lo que yo hago en redes? ¿Vos descubriste que hay un momento especial o surge como una consecuencia de algún proceso anterior? Surge como una consecuencia, te diría, de mi experiencia por ahí en redes. Bueno, yo tengo otras comunidades relacionadas con la construcción, como Reformando Casas, y anteriormente yo subía contenido que pertenece a otras personas, pero ese contenido obviamente no me identificaba a mí como Nico, es decir, nadie me conocía a mí ni me tenía como referencia. Entonces, con los proyectos que yo tengo para seguir avanzando, mi idea era poder buscar la manera de asociar mi cara con un proyecto relacionado con las casas. Y cuando pude comprar mi propia casa, sentí también que era una forma ideal para poder mostrar como un proceso y yo ser quien cuente cómo generaba todo ese proceso y toda esa reforma. Así que eh, primero fue el pensamiento de querer hacer contenido y después fue la posibilidad de empezar a mostrar la reforma de la casa. ¿Y qué pasó en tu vida antes de empezar con esa cronología de mostrar el avance de tu casa? ¿Por dónde pasaste y cómo derivaste en esa decisión? Bien, bien. Yo empecé estudiando periodismo deportivo en Rosario, que es la ciudad más cercana de mi pueblo, que en realidad está a 2 horas y media casi. Me recibí como periodista deportivo, ejercí un par de veces, pero no me funcionó tan bien. Y bueno, después decidí arrancar otra carrera que fue profesora de educación física, pero cuando empecé con el profesorado estudié 1 año y medio y ahí empezó la pandemia, que fue el antes y después que cambió a la mayoría de todos nosotros. Y entonces, nada, tuve que suspender mi estudio para volver a casa y estar aislado con mi familia, básicamente. Vos estás en Teodelina. Teodelina se llama, sí, somos casi 10.000 habitantes, un pueblo bastante chico y bastante conocidos entre todos.
Y vos llegás a ese momento que nos pasó a todos, ¿no? En donde, viste, como que nos frizamos nuestra vida, nos metimos adentro y había que crear algo para trabajar porque vos hasta ese momento estabas desocupado. Exactamente, sí. Estaba desocupado y bastante aburrido también. Entonces empecé a pensar ideas considerando el contexto, es decir, no podía salir a trabajar ni hacer nada porque tenía que estar encerrado. Cómo se podía generar ingresos a través de las redes sociales. Entonces, un amigo que, perdón, Marce, no sé si se escucha que hay un poco de ruido acá atrás, si querés. No, pero bueno, pero es parte de el condimento que a mí me parece que está bien, que se, estamos transmitiendo, se ve en otra casa, así que no pasa nada. Bien, bien, dale. Bueno, y como te contaba, em, en la pandemia empecé a buscar la manera de generar ingresos, considerando el contexto de encierro en el que estábamos. Y, y bueno, un amigo que tiene páginas de Instagram con millones de seguidores, las conocidas como páginas de memes, él me contó un poco cómo era el negocio detrás de estas páginas, cómo se monetizaban, que era a través de la venta de publicidad, es decir, vender el espacio, demostrar ante esos millones de seguidores productos o servicios de otras personas. Entonces, de esa manera empecé en pandemia a vender publicidad y de esa manera empecé a generar también mis primeros ingresos. En el momento que decidiste documentar la reforma de tu casa, bueno, tengo entendido que compraste una casa enfrente de la de tus viejos, una casa centenaria, ¿no? Una casa sentada en barro. Y yo que vengo de ese palo, sé lo que es reformar una casa. Inclusive, yo siempre hago la misma aclaración, pero por ahí el público se renueva, como diría Mirta. Este ambiente, que es parte de mi casa, mi estudio, que se ve, la pared que se ve atrás está sentada en barro. Nada más que después está tomada la junta de otra forma y demás, pero digamos, en mi rol de arquitecto de todos los días me ha tocado mucho reformar casas asentadas en barro y sé que es una problemática, bueno, compleja. Eh, Desde falta de experiencia como constructor, en algún momento, a ver, ¿qué parte de constructiva te llegó a pensar en algún momento, bueno, me metí en un lío, esto me superó, o has atravesado por algún de esas características? Sí, sí, varios momentos así. Bueno, la casa la compré en 2023 y llevaba unos 10 años sin ocupar. Eh, Ajá. y de afuera, si bien se veía abandonada por decirlo de una manera, pero no se veía tan desarmada la casa. Y cuando empezamos a tocar, recién en octubre del año pasado, empezamos a hacer la reforma y empezamos, sí, hace poquito, empezamos por una despensa que había en el fondo de la casa, chiquitita, que incluso tenía el tirante con todos los clavos y los alambres como para colgar los chorizos, que se ve que ahí tenían, las señoras tenían los chorizos ahí. Y cuando empezamos la idea era romper la pared, hacer un placar y que ahí quede ya la habitación más o menos armada, es decir, también picar las paredes, revocar, ¿no? Pero sin hacer mucho desastre. Y en ese primer o segundo día que empezamos a romper la pared se nos cayó el techo y ahí nos dimos cuenta que iba a ser todo un desastre. Es decir, que sabíamos que cualquier cosa que toquemos iba a ser toda una aventura. Entonces, bueno, ya desde el principio fue pensar en seguimos, la reformamos o en, no sé, espero, tiro todo, hago una casa diferente más atrás, que por suerte el terreno tiene 50 metros de largo, entonces quizás podía aprovechar otro espacio, pero también considerando que ya venía subiendo algún contenido de algunos videos sobre mi casa y que ya la gente me está empezando a seguir, me pareció también una buena idea seguir con la reforma, entonces acoplando todo fue que decidí reformar esa casa y después desde ahí nada, un millón de cosas, por ejemplo, un pasillo secreto que no tenemos todavía ni idea del contexto de dónde salió, un pasillo de unos 75 centímetros que tenía, bueno, dos puertas de entrada, pero que ya estaban tapadas y que nosotros la descubrimos cuando empezamos
a picar el reboque. Y ese pasillo recorría todo el costadito de la casa, que no sabemos si era una casa que estaba unida a otra y después se dividieron y se vendió una parte y a mí me quedó esa parte con ese pasillito ahí, o algún aislante, o qué idea era eso, pero nada, fue algo muy, muy llamativo adentro de ese lugar. No había nada de valor, pero sí había muchas cosas de la época. Vos sabés que las razas viejas tienen esas cosas. A mí me ha pasado de descubrir, bueno, ni hablar de la cantidad de pozos ciegos que por ahí te vas encontrando que a lo mejor quedan dentro de los ambientes, porque a lo mejor la casa fue creciendo y nadie se le ocurrió taparlo, o encontrar, me ha tocado algunas monedas del principio del siglo XIX. Sí, hay cosas raras, sí, 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 me han encontrado aljibes dentro de una habitación. Eh, una vez me acuerdo también que había sacado un tirante, dos cosas era. Un tirante, viste que supongo que tu casa habrá tenido esos tirantes de pinotea, lo que era, que viste que la portás a humo y tiene olor a pino, digamos. Sí. Y me ha tocado desarmar alguna y tenían el sello del barco donde habían venido todavía. Ladrillo que me tocó una vez de un ladrillo que tenía grabado el 1908. Estaba metido en medio de una pared, así como si fuera ahí. Justamente era de la misma época que se había construido la casa, así que supongo que alguno al ladrillero le habrá surgido esto de ponerle el año nada más. Pero viste que es cosa rara las casas viejas que por ahí, al no haber un documento de planos y demás, te vas encontrando con lo que te vas encontrando. Sí, sí, incluso, bueno, la casa está muy fuera de escuadra, está bastante torcida, todas las paredes internas también, incluso ahora el baño que tiene la cerámica, viendo el corte en la cerámica te das cuenta que está un poco cruzado y ahí se ven los detalles, pero también eso un poco me gustó como para mostrar un poco, dejar un poco la historia de la casa, incluso, bueno, los tirantes que vos decís en la parte que ahora es el living de la casa, quedaron a la vista y bueno, es una casa de casi 5 metros de altura que va bajando y termina en 2 metros y medio la casa, baja muchísimo el techo. Pero bueno, la parte del living, como te decía, además de los tirantes, también dejé los ladrillos a la vista, así, o sea, diferentes a lo que tenés ahí, porque los dejé bien naturales, es decir, se le ve bien el barro de cómo estaba, se ven todas las imperfecciones de los ladrillos saliendo hacia adelante, y bueno, me gustó la idea y la hice así y todavía no estoy viviendo ahí como para decirte, eh, está bueno vivir con esto, me explico, porque después me imagino puede tener sus consecuencias de que ensucien mucho el lugar y demás, pero por el momento me gusta y justamente le entra el sol por las ventanas y ilumina toda la pared y queda bastante bonito, entonces me gustó dejar eso como parte de la Y historia. es una decisión estética que también es buena, eso de dejar tal cual las cosas o inclusive sacarle todo lo que lo oculta para, para que se vea natural. Bueno, esta pared de atrás que te comentaba estaba revocada, ¿no? De parte de ese marco que se ve alrededor de la puerta es parte del revoque original. Em, Hablando de una cosa menos constructiva, en algún momento cuando decidiste contarle a tus papás de que ibas a empezar a documentar esto, ¿cómo reaccionaron ellos? ¿Estaban familiarizados con algo que tenga que ver con esta exposición? Inclusive los he visto en algún video participando también, pero ¿cómo reaccionaron de movida cuando le contaste este proyecto? Bueno, yo en un principio, cuando empecé a subir contenidos de mi casa, estaba en Buenos Aires, vivía solo. Entonces, bueno, fue como medio sorpresivo y también eso empezó a generar buen alcance, es decir, muchas personas me empezaron a ver y estuve allá incluso 2 meses subiendo contenido, contando parte de la historia de la casa y demás. Entonces, cuando ya llegué por acá, ya tenía como cierto aval de decir me está funcionando y nada, también a ellos les gustó que encare por ese lado, digamos. En mi familia está mi tío que vive en Venezuela, que él es, bueno, hace stand-up, pero él empezó como mochilero, hizo mucho circo
y él hace videos también y tiene casi 400.000 seguidores y, y nada, también era como es para mí un gran referente y acá en la familia es como el referente artístico también que siempre hizo contenido, entonces teníamos como esa referencia de qué se trataba, ¿no? Pero en un principio obviamente que daba un poco de miedo de esa exposición, de mostrar primero algo que es un poco privado como es una casa y después que por ahí a nadie le podía llegar a interesar lo que yo estaba mostrando, entonces subir algunos videos y que a nadie le interese, probablemente estaba ese por qué lo haces si no te ve nadie, si no le interesa a nadie. Pero bueno, por suerte también, como te decía, esos resultados fueron llegando bastante rápido y eso hizo que también sea más fácil para mí y para todos, ¿no? Convencerme de querer hacerlo. Sí, yo creo que partí de una base de que la gente que te mira es como que se identifica también porque muchos deben estar con esa casi posibilidad de arrancar algo desde cero y ver a alguien que documenta justamente ese arranque desde cero es como decir, bueno, pues decidir ver una novela y ver cómo se va desarrollando porque es una especie de reality donde vos vas viendo en tiempo real o casi real de a dónde llegas con todo eso. Y yo creo que sí, eso ya de por sí son historias que empatizan. Inclusive, por lo que he visto, no solamente estás con el proyecto de tu casa, sino en algún momento decidiste también ayudar a tus viejos con con la reforma o la mejora de la casa de ellos que queda frente, ¿no? ¿Cómo fue? Exactamente. ¿Cómo decidiste llegar a eso? Bueno, ellos acá tienen un problema que en el patio, al poner una pileta, el agua del patio ya no se iba para el otro lado, sino que se venía para el lado de la casa y se empezó a meter debajo de los cimientos. También es una casa vieja. Entonces empezó a meter debajo de los cimientos, hizo que empiecen a ceder las paredes un poco y las paredes de la cocina se empezaron a quebrar y demás. Entonces, bueno, aprovechando también la cuestión de mi contenido, ellos también agarraron como esas ganas de reformar y de dedicarle el tiempo a la casa. Entonces, nada, dijimos vamos a aprovechar para trabajar esto también y cuando en mi casa no avancemos, vamos avanzando en la casa de ustedes. Que obviamente la inversión en la casa de mis papás es la plata que generan ellos, es decir, a mí me está costando terminar mi casa, no podría costear las dos casas a la vez. Pero sí en cuestiones de contenido, en cuestiones de ayuda, de buscar personas que nos aconsejen, estamos siempre juntos y obviamente que la casa de mis viejos sigue siendo mi casa y acá vivimos juntos. Yo todavía vivo acá y espero que sea pronto poder mudarme, pero de momento vivo acá y sé que quiero dejar también para ellos lo mejor posible en la casa. Sí, inclusive después seguramente la gente de cómo vamos a dejar tus redes va a ir a visitar tu contenido y va a ver, yo también lo estaba viendo como por ejemplo el estado que estaba, no sé si todavía está, pero era la casa de tus viejos, y veía muchas grietas y preocupantes que tienen que ver justamente por eso que estabas contando, y de paso le vamos contando alguna a la gente también cuando las vea o cuando les toque reformar algo de esas características. Y eso hablaba bien un poco de lo que estabas contando vos, que seguramente habían años de infiltración de agua debajo de los cimientos. Los cimientos como que van estando como en un flan y va cediendo. Entonces empiezan a aparecer esas grietas que son importantes y que uno no debería desentenderse, debería tratar de arreglarlas, porque Exactamente. en principio solucionar la causa, ¿no? Como creo que hicieron ustedes, que retomaron vara, hicieron desagüe nuevo y demás, Exacto. pero después meterse adentro y digamos, a tratar de mejorar eso que era clave estructural, ¿no? Sí, sí, ahora hicimos los desagües y demás y lo siguiente es empezar a acomodar las paredes porque están agrietadas y a punto todavía de derrumbarse. Hay unos pedazos de pared que eh, pueden caerse directamente. Y para terminar un poco con la parte constructiva de tu experiencia, em, supongamos que hay gente que está pensando ya en reformar su casa y necesita a ver, tenés 2 o 3 aprendizajes que puedas dejarle a la gente que tenga en cuenta que a lo mejor vos deberías haber tenido en cuenta antes, quizás, y ahora lo podés saber a partir de haber experimentado ese proceso. Ok, ok, buena pregunta. Eh,
en base a la experiencia de mi casa, yo creo que hay cuestiones como la humedad, que son cuestiones que analizaría desde un inicio, porque bueno, la humedad en mi casa apareció más que nada en la parte de lo que va a ser mi habitación, y, y en un principio no estaban, porque bueno, no estaban a la vista, pero avanzamos y revocamos y masillamos, y de repente la humedad empezó a aparecer en el medio de la pared. No venía de la carga, no sabíamos si venía de cimientos, de dónde salía, y eso me tuvo, por lo menos hace 4 meses que sigo reformando la casa, y ese pedacito de la casa no la puedo terminar porque no encontrábamos la manera de solucionar el tema de la humedad. Y quizás sea una solución que esté bueno atacarla desde un inicio, para después no tener que romper varias partes de la casa que ya hayas reformado. Entonces, para mí lo ideal sería analizar un poco lo que tiene que ver con la cuestión de la humedad. Em, y después lo mismo, pero del lado de arriba del techo. El techo, como que la estructura está estable hasta que empezás a tocar. Cuando nosotros empezamos a desarmar, porque la casa entera era una casa dividida como en 4 habitaciones. Estaba el comedor, atrás la cocina, y al lado había 2 habitaciones y el baño. Em, entonces la parte de la cocina y del comedor nosotros la desarmamos, y cuando desarmamos esa parte de la cocina y el comedor, que la derrumbamos toda, bueno, la casa empezó a quedar mucho más expuesta también, ¿no? A la lluvia, a los cambios climáticos. Entonces, en la parte del techo, en donde habíamos pisado mucho, habíamos tocado de todo, también empezó a generar filtraciones, a generarse humedad, mucho movimiento. Y bueno, al ser una casa tan antigua, como que todos los días solucionábamos algo, pero de repente aparecía algo totalmente diferente que vos decís, eh, ¿para qué me metí en esto, no? Realmente a veces lo pensás, pero yo creo que está buena también la experiencia de poder reformar y aprovechar los espacios. Y bueno, también creo que es totalmente diferente el hacerlo desde cero que hacer la reforma, Sí. en cuanto también a lo económico, ¿no? Sí, 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 son dos mundos distintos digamos, aportando un poco a lo que vos estabas comentando, sobre todo para aquellos que están esperando algo que tenga que ver con lo constructivo. Las humedades, uno en general cuando uno ve una humedad en una pared, por ejemplo, quiere picar y rehacer el revoque, pero en realidad es como estar tomándose una aspirina para curar la enfermedad, no la cura el síntoma. Si hay humedad ahí, tiene una causa. Lo que hay que tratar de ver por dónde entró, si viene de abajo, si viene de arriba, si viene de afuera, y a partir de eso, una vez que solucionás la causa, puedes atacar el síntoma, o sea, ya una vez que arregle el daño que hizo la humedad, pero habiendo solucionado primero qué es lo que lo está ocasionando. Y esto de que vos también mencionaba de tocar las estructuras viejas, sobre todo cuando uno desarma los techos, la casa es como que empieza como a temblar, digamos, porque está como que las 4 paredes están como cerradas y vinculadas desde arriba, es como que están atadas por la estructura. Y cuando vuelves a sacar la estructura, son paredes asentadas en barro que hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre creo que es bueno tener el apoyo de alguien que te pueda ayudar desde los profesionales en esto. Yo sé que has tenido el apoyo ahí de Damián, de un amigo en común, y que bueno, te ha podido guiar en muchas de las decisiones que has tenido que tomar en esa reforma, ¿no? Sí, sí, por suerte también tengo a Damián siempre al lado y dándome su punto de vista, su opinión, y se ayuda. Hablamos del tema Y de reforma tu casa, del arqui de casas también, del largue de casa, exactamente. seguimos en las redes, te mandamos un saludo, un abrazo grande. Pero, viste, a veces creo que tenés que tener una guía, por lo menos como para saber que lo que estás haciendo es lo correcto. Sí, sí, sí. Así, Sí, incluso él fue de inspiración para no derrumbar toda la casa, sino aprovechar los espacios y reformarla, saber qué parte de la casa servía y qué parte no. Bueno, incluso ahora la cuestión de la humedad, que me traía a mal traer más cantidad de tiempo.
con una idea que él me propuso, que es hacer un corte en la parte baja de la pared. Solucionamos el tema de la humedad. Entonces tener la compañía de una persona que conoce, sin dudas fue un gran cambio y un gran avance para poder eh, estar cerca de concretar la casa, digamos. Bueno, ahora corro de lado al Nico constructor y le pregunto al empresario. Eh, Vos sos quien gestiona toda la parte de contenido, son los que armas todo el contenido. Comentaba que sos también el que grabás, el que editás, y también estás gerenciando esto desde la parte comercial. Eh, ¿Cómo aprendiste, por ejemplo, a negociar con marcas que son parte del financiamiento, o sea, la fuente de financiamiento que te permite hacer la, bueno, las reformas de tu casa, ¿no? ¿Cómo se aprende eso? Por ahí es parte del secreto, obviamente, si no, obviamente esto tiene que tener un retorno, porque si no, los proyectos no funcionan, salvo que tengas toda la plata del mundo. Sí, totalmente, totalmente. Yo a principios de este año decidí dejar los negocios que de momento estaba haciendo, que hacía e-commerce, venta de productos relacionados a la construcción, que vendía con la otra comunidad mía que se llama Reformando Casas, y enfocarme 100% a la creación de contenido, porque bueno, ya en ese momento había crecido 100.000 seguidores en pocos meses. Entonces decidí enfocarme 100% por ahí. Y bueno, en cuanto al trato con las empresas, en un principio muchos eran eh, emprendimientos que me seguían y que veían mi proceso y querían ser parte de esa reforma. Y después, con el crecer de los seguidores y el notorio cambio también de dedicación en cuanto al contenido y demás, fueron las empresas que se empezaron a acercar para trabajar conmigo, que obviamente tiene, como vos decís, esa negociación. Hay que saber un poco cómo atacarla para eh, o no regalarse, como se suele decir en la jerga, o tampoco pasarse de pedir mucha cantidad, así sea de dinero o de productos. Entonces, eso en mi caso tiene que ver con la experiencia que tenía previa en la venta de publicidad, en la creación de campañas publicitarias. eh, pero bueno, lo que sí estoy seguro que las empresas siempre te van a querer negociar un poco menos de lo que vos le digas. Es decir, si le decís yo quiero un lápiz, te van a decir te doy la mina. Entonces, una Parte de cualquier negociación de Guaycú con esa, cuando algo es. uno tiene que estar seguro de lo que hace y de lo que tiene para ofrecer y de lo que considera que vale, ¿no? Por ahí, en cuanto a costos, está bueno también tener referencia de lo que cobran otros para no estar, para no pasarse y no decir estoy cobrando una guasada. Pero lo que uno considera yo creo que lo tiene que mantener, para que todas las marcas también vean cómo trabajás, ¿no? No es que para una marca puedes cobrar el doble que para otras, ¿me explico? Entonces, en cuanto a la negociación, esos fueron son como las cuestiones que yo tengo en cuenta. Independientemente de los montos, digamos, creo que uno, cuando empezaba un emprendimiento de estas características, todo este tema de cuando comienza a haber oportunidad de hacerlo rentable, uno va aprendiendo sobre la marcha también. Y obviamente un proceso de aprendizaje como todo uno va a ir viendo, pero supongo que te fuiste haciendo en el camino en este. Sí, sí, sí. Bueno, incluso acá una frase que usa mucho mi familia: echando a perder se aprende. Entonces, muchas veces con alguna marca que va a decir, uy, esta marca es conocida, le voy a pasar un poquito más, y ahí te ignoran por completo y ya no te tienen más en cuenta. Entonces ahí, Pero de todas formas, creo que está en uno ponerse también, viste, y saber que, bueno, en la medida que vos vayas creciendo también, tal cual. la empresa también tiene cierto nivel de exposición mucho mayor y nunca pierden. Yo creo que en ese sentido la publicidad nunca es una pérdida. Pero ahí, bueno, también hay que manejarlo con cuidado. Eh, Te hago una pregunta. Vos estás con el trabajo de construcción
estás con la grabación, estás subiendo contenido y demás, eh, y estás dedicado full time a esto. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es un día tuyo, por ejemplo? Bueno, yo arranco a las 8 porque es el horario en el que vienen los albaniles. Entonces, en ese momento que cruzo a mi casa, porque vivo enfrente, vivo en la casa de mis padres, y empiezo a charlar con ellos a ver qué es lo primero qué es lo que vamos a hacer en el día, ¿no? Yo soy, o sea, ayudo en lo que puedo, pero estoy más tiempo grabando que trabajando usando mis manos para la pala y demás, ¿me explico? Entonces, empiezo a hablar con ellos y en base a lo que me dicen, como más o menos empiezo a planificar el día y el contenido que pienso hacer. Eh, y cuando ellos empiezan a trabajar, yo estoy ahí metido, a veces me cagan un poco a pedo porque me dicen, cuidado que te está con el telefonito distraído y no te das cuenta que adentro de la hora te puede pasar algo. Incluso me ha pasado que se ha caído la pared del pasillo secreto y yo metido ahí con el telefonito y salir corriendo del susto y cosas así o meter la pata en algún lugar que es medio peligroso, pero bueno, eh, nada, estoy todo el día metido en la obra o casi todo el día porque también después tengo que dedicarle un tiempo a pensar ese contenido que voy a subir en el día. Y por el momento, si bien ahora estoy subiendo algunos videos con un poco de anticipación, es decir, los videos de hoy, por ejemplo, son cosas que hicimos la semana pasada, por decirlo de otra manera. Em, pero es también un poco más difícil porque no es como acostumbro a hacerlo. Yo siempre, o hasta el momento lo que hacía era lo que pasaba en el día, era lo que generaba de contenido y lo que publicaba. Obviamente que eso te tiene a las corridas de lo de llegar a explicar todo, de editar todo. Y bueno, por otro lado, querer también ahora explicar o ser un poco más explicativo del paso a paso de cómo se hace algo. Obviamente que es en base a lo que me explican y en base a la información que puedo buscar. Eh, entonces, eso también lleva un poco más de tiempo de producción, de edición, de estar seguro de lo que estoy diciendo y no decir algo erróneo. Entonces, a eso también le dedico un poco más de tiempo, que son clips que fui grabando anteriormente. Así que bueno, todo el día pensando en el contenido, bueno, analizando un poco también las redes para ver cómo generar más contenido, qué es lo que le gusta a la gente, cómo seguir creciendo y demás, pensando en seguir viviendo de esto, de crear contenidos y de reformar casas. Yo que vengo de la construcción también, sé que muchas veces el avance sobre todo una reforma, bueno, lo mismo pasa con una obra de cero, no siempre es tan continuo como para estar generando, eh, valga la redundancia, continuamente contenido. ¿Cómo hacías vos todo? Cuando te encontrás ante una alternativa de decir, bueno, grabé hoy, pero mañana estamos en la misma, te cambiamos de altura, estamos un poquito más y no tenés nada para subir. ¿Cómo manejas ese vacío que a veces nos genera a todos a todos los creadores de contenido cuando Totalmente. cuando tenemos que subir algo y no sabemos qué? Sí, sí, totalmente. Eso pasa bastante seguido. Y que eso también tiene que ver con una cuestión de presupuesto. Es decir, esta semana no me alcanzó y no vino nadie porque no me alcanzó. Es decir, no le puedo pagar al albanil, entonces no va a haber avances y no va a haber contenido. Pero en esos casos trato de contar un poco de historia relacionado conmigo, relacionado con cómo es el pueblo, cómo es la casa, la situación que está pasando, incluso ser bastante auténtico, decir, bueno, no la estoy pasando bien en cuanto a lo económico, en cuanto a los avances, entonces, nada, mostrarme como lo más real, porque son cuestiones que también, si alguien me toma como referencia para reformar o construir su casa, que sepa que esas cuestiones van a pasar sin ningún lugar a duda. Entonces, es muy común que haya semanas en las que no veas ningún proceso, ningún cambio grande, y eso va a ser muy común y tenés que estar mentalizado para hacerlo. Incluso, bueno, lo mío me pareció algo loco, no sé si se los recomiendo, el de ir todos los días a la obra y ver cómo están trabajando y qué están haciendo, porque nunca ves el proceso, es decir, sentís que nunca avanzás.
Yo cuando por ahí me iba algunos fines de semana, 4 o 5 días, y volvía y de repente veía una pared nueva y decía, qué loco, cuánto cambió. Pero en realidad había cambiado, todos los días se crece, pero si estás ahí todo el tiempo no lo ves, un poco anímicamente también te mata. Sí, eso es parte del proceso de aprendizaje, le pasa de manejar la ansiedad de ver tu obra crecer y no ir, me imagino, no lo he comprobado, es difícil desde el punto de vista de Totalmente. Dario. Pero por otro lado pasa eso también, y es como verse, o sea, digamos, si alguien te ve todos los días y te ve dentro de 3 años, o te ve hoy y te ve dentro de 3, 4, 5 años, dirá, bueno, ¿cómo creciste? ¿Qué sé yo? Pero claro, si vos te ves todos los días, es como que área ese crecimiento no está, pero en realidad la base es contigo. Exactamente, exactamente. En algún momento de esos videos que hiciste, ¿viste que alguno en particular explotara, digamos, que tuviera más llegada que otros porque tocaste tal o cual tema? Bueno, hay un video que es el más viral que tengo, que es un día que fue agridulce porque en realidad fue un video en donde tiramos el hormigón en la vereda y en la galería, que era algo que yo estaba esperando bastante porque iba a ser un gran cambio en la casa, pero ese día llovió y llovieron los siguientes 3 días y bueno, el hormigón un poco que se echó a perder, no quedó, no se desperdició por completo, pero sí quedó como la arena por debajo y ahora se ve cómo se va desgastando ese hormigón, pero de ese mal momento como que saqué 4 o 5 videos que me han generado unos 200.000 seguidores, por ejemplo, en Instagram. Entonces, como te digo, agridulce por el hecho de esa parte de la reforma que estaba esperando y que quería disfrutar y que quede bien y vistoso en mi casa. No salió tan así, si bien, como te digo, se puede usar y está bien y demás, pero no quedó como me gustaba y tuve que pagar la mano de obra, el material, todo. eh, pero por el otro lado, por suerte, en cuanto al contenido, me generó mucho alcance, tiene. Yo me llegó, me comentás, porque semejante crecimiento de un problema, porque no sabés si lo que le sirve es aprender para que no cometerlo, o viste, dice, creo que hay también un morbo especial de ver algún ahí que lo está contando, pero lo que haya generado esa repercusión. Sí, sí, increíble. Como vos decís, un morbo o un aprendizaje, pero que bueno, está bueno que quede también para otras personas, que no se le ocurra en ningún momento, así sea que dan 1 milímetro de lluvia, tirar hormigón, porque que bueno, vos quizás en tu parte, en tu experiencia, sepas explicar un poco más qué es lo que pasa cuando en la lluvia o agarra el hormigón tan rápido. O sea, el problema es que el hormigón tiene una cantidad determinada de agua, o el hormigón es una mezcla de agua, de arena y de piedra. Cuando vos le pones más agua, es como que se va perdiendo resistencia, si se pone más aguachento, como uno dice, ¿no? Entonces, empieza a ser más floco, como vos comentabas, después se descascara, no tiene la resistencia que debería tener, entonces estamos en problemas porque estás haciendo una mezcla aguada, como si le agregaras agua a algo y lo vas diluyendo. Por eso hay que ser muy cuidadoso, hay que mirar mucho el tiempo, o tratar de quizás cubrirlo, a lo mejor para que no lo ataque. Porque tan malo como la lluvia es el sol también, porque que se seque muy rápido también hace que se queme, o sea, que se evapore muy rápido el agua, y el agua tiene que estar durante un tiempo determinado para que ese proceso químico que se forma, yo dije, bueno, cemento, piedra cemento, piedra y arena, ¿sabes? Y agua, obviamente. Pero el agua es produce la reacción química del cemento, el cemento aglomera, entonces esa reacción química, cuando vos sacás el agua de golpe, se quema, o sea, no se completa. Y cuando le agregas agua demasiada, termina siendo un hormigón débil. Es lo que te pasó a vos, por eso siempre que trabajemos con hormigón o hagamos un piso o una losa, ni hablar vigas y demás, hay que tener mucho cuidado con eso, pero viste, a veces te puede sorprender el clima y cuando te tocan así 3 días, así vos comentabas, algo más que problema.
Sí, sí, fue increíble. Incluso, bueno, tapamos con lonas y demás para tratar de salvarlo lo más posible. Y bueno, eso también generó un poco de incógnita. Obviamente que me inspiré un poco más en hacer el video, es decir, de las desgracias saqué un poco esas ganas de hacer un buen video y en el final del video más viral, que es uno que tiene casi 800.000 me gusta, es algo totalmente demencial, eh, dejé como el final abierto a que me sigan para ver juntos al día siguiente cómo descubría ese piso y qué pasaba, si se había echado a perder, si servía. Entonces, ese final de que me sigan generó también, tiene mucho que ver con que me haya seguido tantas personas, sin duda. También eso es parte del oficio con qué herramientas, cómo es capitalizar una desgracia, digamos, para transformarlo en otra, bueno, algo mejor. Exactamente. Eh, Vos mencionaban dos cosas, que una no quiero dejar pasar cuando vos me decís que no hay contenido y por ahí hay que generar algo, el hecho de mostrar las cosas que te pasan porque es el tío, o lo que estás renegando, o problemas que puedan tener, creo que también es una parte que humaniza a la persona que está contando algo, porque esa persona que está contando algo también le pasan cosas, está sufriendo o tiene problemas, o bueno, tiene días malos como cualquiera. Y en esa interacción con tus seguidores y demás, eh, alguna cosa que te haya llamado la atención, porque supongo que te comentan continuamente o que te llega algún caso que te sorprende especialmente o que te haya llamado la atención algo que te pidan, digamos. Contame algo que te haya pasado en esta interacción con la gente. Bueno, me pasa que siento que las personas que me siguen vivieron tantas experiencias relacionadas con reforma o construcción que la mayoría de los comentarios, si bien hay muchos de felicitaciones y de apoyo y demás, que siempre agradecido, y también hay muchos en donde me dan consejos, tips, referencias de cómo hacer lo que en ese momento estaba haciendo o en base al video que subo, hacerme alguna corrección de lo que dije o una sugerencia, lo cual las críticas mayormente terminan siendo constructivas. Después también hay críticas negativas como hay en todos lados, como mi viejo, por ejemplo, que usa más Facebook que Instagram. En Facebook son un poco más duros y me suelen decir, te está haciendo toda la casa de arriba, todo de canje, sin poner un peso. Y bueno, por ahí eso a ellos quizás les duele un poco más. Yo sé que son así las redes, entonces lo asumo, pero nada, me gusta mucho eh, que la gente que ve mi contenido sepa más que yo, porque en definitiva, en base a su experiencia, me terminan dando muchas recomendaciones. Yo pregunto todo el tiempo, en el final de mis videos les digo, los leo en los comentarios, entonces en los comentarios siempre me dicen, en base a lo que le estoy preguntando, me dicen su experiencia o experiencia de otras personas, y eso me llama mucho la atención porque en realidad se hace una comunidad en donde yo te digo, bueno, mi problema es la humedad, ok. Entonces, mi problema es la humedad y todos ustedes están comentando cómo fue la solución en base al problema que ustedes tuvieron de humedad. Y eso hace que otras personas que entran a ver el video también lean los comentarios y usen de referencia lo que otras personas te dicen. Oye, a ver que hay mucha gente que lo hace y yo que no tengo la costumbre, pero después cuando me lo pongo a hacer, eh, se aprende mucho de los comentarios, a veces más que el propio contenido. No porque todos los comentarios sean ciertos, aún se aprende para ver cómo es la gente también. Porque en esa locura del poder comentar y que alguien te vea, bueno, eso, y ¿cómo es el no tener que poner la cara ampara todo, ¿no? Entonces, oculta conoce está el que tiene su momento de gloria y dice un montón de cosas que a lo mejor no son buenas o de una forma no correcta. Y está el que está aportando una experiencia que le sirvió y que hay otro que la toma y la puede aplicar y demás. Entonces, yo creo que hay mucho contenido también dentro del comentario que vale la pena ser leído. Así que creo que esto de fomentar la participación
no solamente es bueno para el algoritmo, como para ver que sea una cuenta que se está moviendo o un contenido de valor, sino también para todos aquellos que están buscando soluciones y que quizás a lo mejor en la referencia de un comentario o de una buena experiencia puedan encontrar esa solución. Exactamente, exactamente. Y bueno, se genera muy buena comunidad también, porque nada, uno entra a ver cuál es el problema, pero también cuáles son las posibles soluciones en los comentarios. Entonces está muy bueno pensarlo de esa manera. Em, ¿Cuál es el próximo proyecto que tenés? Porque en algún momento va a terminar tu casa y a se va a terminar también la de tus viejos también. ¿Y qué tenés en mente? Sí, sí, exactamente. Bueno, incluso eh, cuando decidí dedicarme de lleno a la creación de contenido, era un poco ese miedo de decir, esto tiene un final, tengo que pensar de una manera de seguir siendo novedoso y no quedarme simplemente con que hice mi casa y a partir de ahora hago videos de detalles pequeños de la casa para hacer publicidades, ¿me explico? Entonces, eh, este proyecto también nace de una idea que tengo de chico, que es basado en Stream Makeover, que seguramente lo habrás visto, lo conocés, que es como de hermanos a la obra y demás. Ahora está lleno de esos programas en los canales de cable, pero dale lo que era Steam Makeover, porque hay un par de gente que no lo ha visto, pero digamos, Bien, bien, Stream Makeover reformaban casas de personas que necesitaban ayuda, que tenían diferentes problemas. En una semana lo hacían ellos con una proyección. Bueno, increíble, exactamente. O sea, el primero creo yo que era, o el que más conocía yo es el que estaba en Estados Unidos. Hacían cosas increíbles. Después estuvo acá también con Andy Kuznetsov, que también estuvo muy bueno. Eh, y bueno, siempre quise hacer eso, que sé que solo primero no lo puedo hacer, no, sí, necesito ayuda y compañía, es decir, apoyo de sponsor para empezar y apoyo de mano de obra, ni hablar, de crear un equipo para ver la historia de las personas, para hacer contenido, para grabar, editar, para aprovechar también lo más posible todo ese contenido. Pero bueno, mi próximo proyecto está relacionado con eso, con empezar a reformar casas de personas que hayan tenido algún problema, que necesiten ayuda. Y bueno, gracias a las redes poder encontrar muchas historias y poder también optimizar y empezar a ayudar a los que más lo necesiten desde un principio, que quizás eh, no sea Stream Makeover de reformar una casa completa, pero sí sé que hay historias de personas que por ahí tienen el baño lejos de la casa, entonces se puede construir un buen baño o dentro de su propia casa para que no tengan que ir todos los días hasta el patio al baño, por decírtelo de una manera. Em, y, y empezar reformando quizás pequeños espacios para que se entienda mi idea y para que se pueda empezar a escalar y se pueda hacer realidad algún día lo de Stream Makeover, que es como te digo, sería lo más top que podría ser de reformar una casa. mira, Nico, va a andar eso y más seguro que va a funcionar. Es un trabajo de ponerse al hombro importante, pero a lo mejor se puede empezar con obras menores o con reformas más chicas. Pero hoy esa idea, que es vieja también, que tiene tiene posibilidades nuevas de mostrarse por canales o redes que antes solamente la teníamos por la tele. Pero eso junta, creo que la empatía de esa, de ver que alguien que no la está pasando bien tiene la oportunidad de, como un regalo, de poder mejorar su casa y también tiene una parte de ese cambio profundo que se hace en poco tiempo y de también el aprender algunas cosas de detalle. Así que vamos a grabarlo. Che, pues vamos a dejar hoy marcado el día. Eso va a funcionar. El día que te vea ahí adelante de las cámaras, acordate que te dije que va a funcionar. No por mí, obviamente va a poder. Y me trae un poco a la última pregunta que quiero hacerte, porque por ahí hay muchos chicos. Vos tenés, decime, 7. 27. Claro, sos muy joven y hay mucha gente, toda una generación nueva, y también no tan nueva, porque tan nueva, digamos, más grande que vos, que
está también ahí a la búsqueda de algo que pueda ayudarlos a tener, qué sé yo, un futuro mejor o a formarse una actividad o tener un emprendimiento, el famoso emprendimiento. Todos queremos ser emprendedores, todos queremos iniciar desde cero, algo que sea muy nuestro, que tenga que ver con lo que nos gusta y demás. ¿Vos creés que es un buen momento o, a ver, qué recomendaciones les darías a aquellos que quieren ir a arrancar con un emprendimiento de lo que sea, no lo encasillemos solamente a tu actividad, y que les pueda ayudar a transitar ese camino de mejor manera? Eh, bueno, bastante amplio la pregunta como para ayudarte de la mejor manera. Quizás uno va haciendo el proceso y experimentando, pero nunca lo fui escribiendo como para hacer un tipo. Debería hacer un análisis tendría que salir preguntas antes. A ver, yo te doy una ayuda que no tengo una idea, digamos, a lo mejor vos me podrás decir si coincide o no con lo que vos viviste. En principio, creo que todo aquello que nosotros busquemos como un emprendimiento tiene que tener que ver con algo que nos apasione. Exacto. Porque ponerte a hacer algo que muy alejado de lo que te gusta hacer no tiene sostenimiento, porque se va a parecer mucho un trabajo y viste cuando haces no te gusta, es un sufrimiento. Ahora, cuando haces lo que te gusta o algo que te tenga que ver con tus intereses particulares, llega un punto en que lo haces con tanta pasión, dedicas tiempo que por ahí no te das cuenta que le estás dedicando tiempo, y yo creo que ahí está una de las primeras fórmulas. No es no creo que sea una buena idea perseguir solamente el rédito económico, que sí es importante, obviamente, porque si no, no sería emprendimiento, pero sí tratar de juntar la posibilidad de tener un rédito, pero acompañarlo de hacer algo que te gusta, ¿no? Sí, sí, totalmente coincido con eso. También es algo de lo primero que yo suelo decir, de que si haces algo, que sea algo que te guste, porque le vas a dedicar mucho tiempo y muchas ganas. Entonces, esas ganas en un principio están siempre. Si se lo dedicas a algo que no te guste, en pocos meses te vas a dar cuenta que no lo querés hacer y te vas a arrepentir. Entonces, cualquier cosa loca que tengas en tu cabeza, como yo la de reformar casas, eh, pensalo bien y empezá a hacerlo de una manera tal que el día de mañana lo puedas llevar a eso. Pensalo como un proceso, un proyecto a largo plazo, cuáles son las bases que tendrías que hacer, los cimientos que tendrías que hacer para que esa idea, ese proyecto el día de mañana funcione. Y después, en esta realidad que vivimos nosotros un poco más jóvenes de, de las redes que nos hacen pensar que todo se genera de un día para el otro, que todo es ya ahora, que de repente, bueno, uno compró algo porque de un día para el otro generó un ingreso y de esa manera ya pudo comprarlo. También pensar en que eso lleva mucho tiempo realmente y mucho trabajo. Entonces, no desesperarse y no compararse quizás con el otro por lo que aparece en redes sociales y no pensar en que todo es inmediato, sino que todo lleva tiempo. Sí, quizás te puede algo sorprender y aparecer mucho más rápido, pero por lo general los procesos llevan tiempo y llevan años y experiencia. Y lo bueno que tenemos en esta realidad es que tenemos muchas personas que te aconsejan básicamente gratis en las redes, en YouTube más que nada, en donde podés aprender muchísimo contenido de lo que vos querés experimentar. Es decir, si querés empezar un proyecto, no hace falta que hagas una gran inversión para hacerlo, sino buscar de la mejor manera la mayor información para hacer ese colchón y empezar a levantar esos cimientos que, como digo, va a llevar tiempo, pero va a ser algo que te va a gustar y vas a estar dispuesto a dedicarle ese tiempo, dispuesto a que te vaya mal, dispuesto a que tarde mucho más para conseguir los resultados. Eso es lo que me pasó y lo que considero que es la mejor manera de planear también un poco la vida. Nico, yo creo que ha servido mucho tu experiencia. Insisto, vuelvo al inicio para parar aquellos que están por empezar a construir o al que quieran que, digamos, iniciar esta aventura, porque es una aventura también, largarse a construir, porque uno, sobre todo,
bueno, no conoce siempre dónde se mete o los pasos que van a transitar. Y también creo que soy una buena fuente de inspiración para todos aquellos que piensan, digo, bueno, estoy en un lugar donde a lo mejor no estoy conforme, no la estoy pasando bien, un trabajo, qué sé yo, que a lo mejor me limita, no tiene que ver exactamente con lo que quiero hacer, pero todas estas cosas que vos, como las que iniciaste, creo que también puede ser como un plan B, que no necesariamente hay que tirar todo por la borda y decir, largarse al vacío. Uno puede iniciarlo paralelamente, hacerlo caminar hasta que llegue un punto que después la decisión sea de uno, ¿no? Si optás por un lado o por el otro, si seguís con tu trabajo habitual o le dedicás full time a eso que te apasiona. Así que creo que has ayudado a inspirar a muchos. Te agradezco muchísimo este tiempo. Espero que le hayas pasado bien. Yo siempre les pregunto, pero bueno, creo que sí, ¿no? Sí, 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 muy bien. Agradecido también de poder contar mi experiencia, tanto en cuestiones laborales como con la reforma de mi casa y poder también presentar de alguna manera los proyectos y las ideas que tengo a futuro. Y nada, agradecido de poder charlar con vos, que sos una gran referencia y veo mucho tu contenido en YouTube y estoy también muy agradecido que una persona con tu experiencia brinde tanta información en redes sociales que todo el mundo puede aprovechar. Bueno, vos sabés que eso para mí, como para vos hacerlo, también es un placer, así que eh, viene como agregado, pero la verdad que lo que hacemos con placer es como que Exactamente. es regalo poder hacerlo. Vamos a dejar las redes de Nico aquí debajo, como para que lo sigan eh, y vean todo el contenido que tiene para compartir. Realmente muy atractivo está todo lo que sube, así que los invito a hacerlo porque él lo cuenta desde un lado muy humilde y muy arrancando desde cero todo y se van a llevar muchas ideas. Leo. Gracias por tu tiempo y bueno, nos vemos en cualquier momento por ahí cuando estés conduciendo Stream Makeover Argentina. Muchísimas gracias, Marce. Nos vemos pronto. Un abrazo grande. Saludos. Chao. Si algo de todo esto te hizo pensar, emocionarte o replantearte cosas, contámelo debajo. Lee los comentarios, sumate a la conversación y si te gustó, compartilo con alguien que lo necesite. Acá siempre vas a encontrar historias que suman.